Y por último, en cuanto a los comentarios de texto de historia de la psicología, vamos a hablar de Abraham Maslow en cuanto a las conductas encaminadas a la autorrealización. Entremos en la contextualización y hablemos de la identificación de la corriente intelectual a la que se adscribe el texto. La denominada psicología humanista se gesta como escuela o movimiento relativamente organizado durante las décadas 50 y 60 del siglo XX. Esta corriente pretendía ir más allá de los enfoques del conductismo y del psicoanálisis, considerados respectivamente primera y segunda fuerza, y configurarse no como tercera fuerza psicológica. Sin cuestionar los hallazgos ni del psicoanálisis ni del conductismo, lo que la psicología humanista propone es el énfasis en la totalidad de la naturaleza humana con sus potencialidades de crecimiento, espontaneidad y creatividad. La psicología humanista, en consonancia con el espíritu ecléctico de los 50, no cuestionaba los hallazgos del conductismo ni del psicoanálisis y aceptaba que en cierto nivel el ser humano es un animal más guiado por condicionantes deterministas y que corrientes inconscientes gobiernan en parte su psiquismo. Como escribía Maslow, soy freudiano, soy conductista y soy humanista. Pero la psicología humanista pretenderá superar los límites del psicoanálisis y del conductismo para ir un poco más allá. Y aunque diferentes autores humanistas enfatizaran después cuestiones, en cualquier caso serán fundamental en su enfoque el interés por el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. No puedo dejar de comentar los condicionantes sociales y culturales que subyacen a la nueva visión de la psicología humanista. La conciencia de amenaza atómica y la Guerra Fría, la insatisfacción social y los movimientos contraculturales que se estaban gestando, el hartazgo del gris y anodino ideal del hombre adaptado a la sociedad, fueron el caldo de cultivo de movimientos de crítica o reflexión social, uno de los cuales fue la psicología humanista. Por otra parte, también me gustaría mencionar la influencia filosófica de la fenomenología y del existencialismo. Sin extenderme mucho, solo me gustaría comentar que estas corrientes filosóficas ponen en el punto de mira al ser humano y su experiencia vital y subjetiva. El hombre como entidad consciente con intencionalidad y capacidad de elección. Hablemos sobre la identificación del autor, la obra y la época en la que fue escrito el texto. El autor del fragmento que vamos a comentar es Abraham Maslow, considerado uno de los fundadores de la psicología humanista. Aunque influido por el conductismo de Watson, en un principio también se formó con las gestaltistas Max Wetzmer y Kurt Koffa. Su interés por los procesos creativos le llevaron a adoptar el enfoque humanista. El texto pertenece al libro La personalidad creadora, que recopila varios ensayos de Maslow recogidos por su esposa y publicados póstumamente. En cuanto al resumen, en cuanto al tema, Maslow se interesó por observar a personas creativas y llegó a la conclusión de que la diferencia entre los genios creadores, a los que llamó autorrealizadores, y cualquier persona normal y corriente es que los primeros habían desarrollado sus potencialidades latentes. En el presente texto se destacan algunas de las características de estas personas autorrealizadoras. Hablemos de la estructura. A lo largo del texto, Maslow propone 8 características de las personas autorrealizadoras. Básicamente, habla de autenticidad, perseverancia, autoindagación continua y énfasis en el aquí y el ahora. Sin embargo, en otros trabajos, Maslow matiza algo más sobre las características de la persona autorrealizada, por lo que me gustaría añadir algunas características más. Son varias. Flexibilidad es la capacidad de ir más allá de lo obvio, diferente e inusual, y poseen una amplia gama de intereses. Fluidez
la capacidad de generar muchas ideas en torno de un problema. Constructivos, expanden el trabajo con grandes detalles, ideas y soluciones. Tolerancia, toleran conflictos, soportan la ambigüedad. Originales, van más allá de las ideas comunes. Sensitivos, están conscientes de sus intereses y de los de otros. Curiosos, tienen la capacidad de jugar, el deseo de conocer más y están abiertos a nuevas ideas y experiencias. Independientes, piensan por sí mismos y toman decisiones que confían en su criterio. Reflexionan, consideran y evalúan sus ideas y las de los otros. Orientan su conducta, traducen sus ideas en acciones. Se concentran, trabajan consistentemente y con profunda concentración. Son persistentes, actúan con determinación y no se dan por vencidos fácilmente. Comprometidos, se preocupan y se involucran profundamente. Y equilibrados, no se obsesionan en exceso. Usan el sentido del humor para mantener el equilibrio en la vida. Vamos a hablar de las ideas que defiende el autor. Lo fundamental para Maslow es la capacidad de crecimiento continuo que se sustenta en la autenticidad con uno mismo y frente al mundo y en la capacidad de realizar elecciones progresivas. Si uno elige el crecimiento en vez del miedo 12 veces al día, significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. Hablemos de la ampliación del significado. Una de las muchas cosas interesantes que Maslow descubrió mientras trabajaba con monos muy al principio en su carrera fue que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si estás hambriento y sediento, tenderás a calmar la sed antes que comer. Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos días, pero solo podrás estar un par de días sin agua. La sed es una necesidad más fuerte que el hambre. Reflexionando sobre este hecho, Maslow formula su teoría de que hay una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se van satisfaciendo estas necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, la parte superior de la pirámide, conocida la pirámide de Maslow. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas o elecciones de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades hacia abajo en la jerarquía. Maslow pensaba que el papel del terapeuta humanista era acompañar a los clientes, que no pacientes, en el proceso de avanzar hacia su propia autonomía. Roger, otro importante psicólogo humanista, desarrolló al máximo este concepto con su terapia enfocada en el cliente, considerando el proceso terapéutico como un viaje al final del cual la persona llega a ser una unidad, un flujo de movimiento, y se convierte en un proceso integrado de cambios. Hablemos de las semejanzas y las diferencias entre las ideas del texto y las de otros autores y corrientes intelectuales. En definitiva, a diferencia del conductismo o del psicoanálisis, que buscaban medios para que la persona se integrara y adaptara más fácilmente a la sociedad, a una costa de una cierta neurosis, como perspicazmente apuntó Freud en El malestar de la cultura, los psicólogos humanistas buscaban crecimiento y autenticidad, aun si esto suponía rebeldía. Hay que señalar que Maslow no quiso enfrentarse al psicoanálisis, sino que posicionó su trabajo con un complemento vital al de Freud, en su libro Toward a Psychology of Being, 1968, y afirmaba: es como si Freud nos proporcionase la mitad enferma de la psicología y ahora debamos completarla con la mitad sana. Maslow encuentra dos facetas de la naturaleza humana, la sana y la enferma.
de modo que considera que deberían existir dos caras en la psicología. En cuanto al conductismo, los humanistas veían que era válido en su terreno, si bien muy limitado como concepción global de ser humano. Las ideas de los psicólogos humanistas no son nuevas. William James o Erich Fromm fueron hombres profundamente humanistas. Jung habló del proceso de individualización que en ciertos sentidos puede considerarse semejante al de autorrealización. Los románticos, los místicos cristianos, Nietzsche o los cínicos y escépticos de la Grecia helenística ya habían resaltado la importancia de la emoción y la intuición, denunciando la hipocresía y cuestionando la autoridad de la razón. Hagamos la discusión en cuanto a la actualidad del tema tratado y la validez de sus ideas. He dejado para el final la descripción de las experiencias cumbre porque creo que merecen un tratamiento un poco más detenido. Al investigar la actitud creativa, Maslow observa que la persona creativa en la fase de inspiración pierde su pasado y su futuro y vive solo el momento. El individuo está ahí, completo, inmerso, absorto y fascinado en el presente, con lo que ocurre en el aquí y en el ahora. Esta habilidad de perderse en el presente es un signo de cualquier proceso de creatividad. Tiene que ver con la habilidad del convertirse en un ser atemporal, autónomo, fuera de espacio de la sociedad, de la historia. Es como entrar en una experiencia mística, aunque quizás sería mejor prescindir de términos con resonancia religiosa y decir simplemente que en estos momentos los seres humanos nos sentimos vitalmente plenos e integrados. En incluir este tipo de experiencias en el ámbito de la psicología tiene una gran importancia, aunque quizá la academia no ha terminado de hacerse consciente. En un mundo globalizado, Oriente y Occidente exploran caminos de integración. Técnicas milenarias como el yoga, la meditación, van tímidamente saliendo de su contexto religioso y transformándose en potentes herramientas de crecimiento humano, salud y ayuda terapéutica. Psicólogos como Ken Wheeler o Stanislav Grof hablan de una fuerza cuarta, que es la psicología transpersonal, que ha ido aproximando el diálogo entre la práctica psicológica, fundamental clínica, y ciertos principios de las tradiciones espirituales para incluir en la psicología estados de conciencia unitivos y trascendentes, que son experiencias enormemente gratificantes, accesibles al ser humano, incluso prescindiendo del misticismo o la supuesta iluminación. Y por último, y finalizando este apartado y este tema, hablemos de las conjeturas sobre las relaciones entre las ideas del texto y las características socioculturales de la época en que fue escrito. A la psicología humanista se le han achacado dos críticas principales. Una, su carácter acientífico. Y dos, su carácter elitista. En cuanto a la primera, en cuanto a su carácter acientífico. En este sentido, como muy bien apunta Leahy, los psicólogos humanistas siempre se consideraron científicos, dejando de lado el gran conflicto entre el compromiso de la ciencia con las leyes naturales y el determinismo y su propio compromiso con la primacía del propósito humano. Lo cierto es que son dos formas de conocimiento igualmente válidas en su terreno, aunque con métodos, objeto e intereses muchas veces contrapuestos. Sin embargo, recordemos que Boone, en la fundación de la psicología, había intentado integrar los dos enfoques, proponiendo que la psicología se articulaba como un puente entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Y en cuanto a la segunda crítica, en cuanto a su carácter elitista, sin querer entrar en debates, es obvio que para poder enfocarse en la propia autorrealización o tener experiencias cumbre, y esto es algo que el propio Maslow señaló, han de estar cubiertas las necesidades básicas. Y esto es algo que en nuestra sociedad, desgraciadamente, está muy lejos de ser factible para un gran número de personas.